Hola. Uy, salió como gallo clavo. Hola. Hola, Pini Marciana, nuestro productor ahí, sumándose a la transmisión. Hola. Hola, hola. Hoy les tengo una pregunta. Antes vamos a saludar a Hugo, a nuestro productor, Pini Marciana. Ahí llegó la PIN. La vamos a invitar. De la cuarta pared. Hoy es un honor poder compartir una película que para la Alepín es muy importante, así es que vamos a partir con eso. Cuando se conecte la PIN. Hola, hola. Ahí. Transmitir. Hoy día es pura poesía esta película. Ahora ¿Sí o no, sí, Alpin? ¿Cómo estáis? bien, tenía una dificultad técnica. ¿Técnica? Sí, no me podía conectar. Decía que como no me puedo conectar a este video en vivo. Ahí estamos. Bien. Le contaba a Oye, la gente que se está uniendo al programa que hoy día tenemos pura poesía nomás. La cuarta sí, pared. sí, es que... Hola Hugo, estaba el Rick también. Sí, hay muchos amigos. Sí, sí, pues tomamos una decisión brígida, siento yo. Porque revisar los tres colores de Kieslowski es una pega importante, y por lo mismo yo dije, no sé si podría ser como revisar la trilogía en una hora. Mejor revisamos de una película. Sí, interesante la propuesta de poder enfocarnos cada sábado de aquí a los otros 2 sábados que siguen en una de cada parte de la trilogía de este autor polaco. Y que es muy importante para ti también, según lo que comentabas en redes sociales. Sí, sí, es que para mí, y esta cuestión la he contado así como muchas veces, para mí, yo nunca entendí cuál era el sentido del cine Ujú. hasta que vi esta película. Hasta que vi. No le voy a decir su nombre en francés porque nunca me ha salido en la vida, pero azul, Bleu, azul, no sé, azul. Sí, hablemos. sí. Sí, pues, o sea, yo siempre decía, yo voy al cine como para divertirme, ¿cachai? Como, pero siempre pensé que los grandes cuestionamientos de la humanidad no estaban contenidos en el cine, estaban contenidos en la literatura. Esa era como mi sensación. Ujú. Y claro, vi esta película y fue como, oh, esta cuestión es impresionante. Y de ahí yo siento que empecé a ver más cine y me empezó a interesar más el cine y empecé a ver muchas más películas que las que veía Buena. hasta ese momento. Yo por lo menos soy una cinéfila tardía. Yo empecé a ver películas así como con cierta constancia como a los 18. Eso que dice la gente que no, que yo veía caleta de películas cuando era chico, yo Sí. no, para mí no era así. No sé cómo era para ti. Sí, no, no, o sea, yo siento que cuando uno empieza a decir, sí, esta película me tocó, esta película me llegó muy profundo y tú empiezas a analizar, eso no sucede en la niñez, pues en la niñez tú te entretienes un rato y ya está, pero cuando tú quedas pegado con una película, eso para mí es como la adolescencia también, de haber sido, no sé, a finales del colegio, con algunos ciclos de cine que hacíamos con nuestras compañeras, pero tercero, cuarto medio, claro, 17, 18 años. Mm, sí, Sí. entonces, no, bacán poder hablar de esta película hoy día. Aquí en este hogar la volvimos a ver, porque, bueno, en un rato, cuando nosotros estábamos, creo que estábamos como empezando a pololear con el Pedro Ujú. cuando lo vieron en el cine, en estos siglos que estaba haciendo el Normandí antes Sí. del, de todo. Y, y ahí yo invité al Pedro a verlo un día, pues, para que lo viéramos en el cine.
Y claro, esta sensación así como de que estáis frente a algo inabarcable, que es algo que me sigue pasando hasta ahora. Y hoy día cuando la vimos yo dije de nuevo, "Ah, esta cuestión es inabarcable". Esa es como la sensación que me provoca. Nunca he querido escribir sobre ella. Es primera vez que me atrevo a hacer algo como un programa, una conversación, un intercambio que lo vea más gente, porque no, me pega así como muy rudo en demasiadas partes. Esta película, Azul, es de 1993 y es parte de una trilogía que es la famosa trilogía de los colores de tampoco, Kieslowski, que también consta de las otras dos, es que en el fondo son blanco y rojo, que son los colores de la bandera francesa y que lo que me gusta a mí es que ha pasado ha sobrepasado la historia esta película en el sentido de que al principio se tomaba como esto de la bandera en el fondo de lo de ¿cómo es? Libertad, igualdad y fraternidad, Ujú. pero ya por ejemplo en esta película que es a principios de los 90 ya esa concepción de la libertad cambia un poco, porque no en el fondo no estamos hablando de libertad de ser libres como un pueblo, como lo era en Francia ¿cómo se llama? La Revolución Francesa, sino que Mm. ya es como ser libre nosotros, personalmente. Todos los que decimos, alguna vez hemos dicho, nosotros somos libres porque podemos hacer lo que queramos, entre comillas, pero realmente se lo iba a invitar también a la gente que nos está sintonizando ahora a preguntarnos si somos realmente libres. Claro, ¿Qué cosas nos claro. atan? Sí, hay un tema respecto a esta película que habla la, sobre la ilusión de la libertad. Esa es como el primer paso, siento yo, para acercarse a la película, porque aparte, cada una de estas películas que hablan de cada una habla de un valor distinto. Entonces, blanco es sobre la igualdad y rojo es sobre la fraternidad. Fraternidad, claro. Sí, se me quedó el lápiz. El, La entonces, intensidad, nivel. la intensidad, ¿no? La emoción, ¿no? Pues la emoción impresionante. Entonces, claro, lo que tenemos aquí es como esta mujer que de alguna forma decide eh, dejar atrás un lote de cosas acerca de su vida, pero que no puede evitar ser quien es, entonces es súper difícil liberarse de eso. Y, y el camino es rudo y es Mm. tortuoso y tiene ahí como una cantidad de temas, de cosas. No sé si podemos contar el plot. Sí, o sea, en el fondo como primer acto podríamos hablar de Julie, que es Juliette Binoche, que tú a la Juliette Binoche le crees desde que, no sé, pestañea hasta lo que habla. En el fondo es una interpretación maravillosa. Sí, es perfecto. Eh, Ella es, a partir un accidente que sufre con su marido y su hija, en donde ellos dos mueren, parte la historia. Y lo que decís tú, pues en el fondo es como cómo despojarse de este pasado que le hace tanto daño, que le da mucha pena, pero que en el fondo ella quiere sacarse de toda esta, de la casa, de sus bienes personales, de su vida, y partir de cero en otro lado. Pero hay que para mí es como una... Porque todo esto, el esposo, el marido, era Mm. compositor de música. Y siento que es como un recorrido por una partitura, en el fondo, con donde tú quieres dejar tu pasado, pero siempre hay algo que te lo recuerda, que viene y te cuestiona y te pone pruebas por delante y tienes que mirarlo porque no sacas nada cuando hacerle el quite. Sí, sí. Ahora en la tarde cuando lo estábamos viendo, está este momento en que cuando entras a la película y el mundo de Julie es azul, ¿cachai? Como que el rollo con el papel con el que está jugando la Sí, hija, los caminos que están recorriendo, entendemos que que ese azul nos habla como de una zona de confort que ella tiene, y inmediatamente después del accidente ese color se resta mucho rato. Eh, porque tenemos como un rato de ella en la recuperación, en el lugar donde le están tratando. Eh, tenemos o sea, como la noticia de que su esposo y su hija fallecieron. Así como un lote de cosas. Y ese azul que habla como de su vida pasada reaparece con gran intensidad en un momento como brígido también como lo filman, como lo muestran, porque tienes esta banda sonora de fondo que es una película aparte además,
Eh, y ese momento en que ella un poco eh, vuelve a tener como algún grado de conexión con la vida que tenía ella antes, es cuando aparece esta periodista Ujú. a preguntarle cosas. Y al final es como, pucha, ella estaba teniendo como este espacio de tranquilidad, si se quiere, pero viene este periodista como a joderle la pita y ahí Claro. es como si se le viniera la vida encima. Entonces, ahí uno empieza a sentir como esta presencia del azul, que es una, es la paleta de la película, pero claro, si vas haciendo como esa lectura, eh, el azul empieza a poblarlo todo muy de a poco, como que la vida que ella está teniendo empieza de nuevo a tener como los ribetes que tenía antes del accidente. Claro. Y es muy gris de alguna forma sentir o ver todos los intentos que ella hace por poder despojarse de ese azul. Mm. Ujú. Eh, Y visualmente interesante porque además de filtro, porque uno podría decir es todo filtro, pero en el fondo son, además del filtro, son muchas, son objetos, son sonidos incluso que te transmiten esta como, para mí es como una especie de frío, mm, pero que te evoca también estos recuerdos del pasado y en el fondo es a lo que apela la película. Eh, También tenemos que hablar acerca de la banda sonora que tú decías que es una película aparte, como que van en carriles paralelos al contexto de la película. mm, Y por eso te decía yo que siento que es como una suerte de historia que recorre una partitura y que tiene que ver mucho con la misma historia que se está contando, pero cuando ella recorre con sus dedos esta partitura y suenan las notas que van tocando, el hecho de que cuando hay ciertas palabras que le hacen preguntas como ¿por qué sonríes? O qué sé yo, y se va negro la pantalla y te sí. tocan de nuevo no sé si es una sinfonía, yo no, ahí no sé mucho, pero esta música viene así como potente que le viene a la mente como para evadir, o como cuando tú te cerráis y solamente escuchas el sonido de tu cabeza en el fondo. Sí, yo siento que ese efecto, también pensaba en eso hoy de la tarde, como el efecto como de irse a negro es gráfico, ¿cachai? Aquí Claro. como cuando se va negro, y es como si se perdiera y con esta música en la cabeza, que además eh, entendemos que es la música que estaba haciendo su esposo o que estaba haciendo ella, que eh, no sabemos, hay un momento en que como que la periodista esta le dice, bueno, Sí, era que hacía la música. Sabemos que ella hace música, sabemos que lee muy bien música también, pero esto de si era ella o no no queda tan claro y en realidad no cambia mucho el contexto. claro. Eh, pero sí tenemos así como este rollo de que es la música que estaba haciendo su esposo para celebrar la unificación europea y es creo que era una sinfonía que iba a Mm, sonar solo una vez, tocada por 20 orquestas exacto. sinfónicas en 20 países que se O estaban sea, uniendo. era un hito súper importante en la carrera de su marido y ella, en el fondo, está invitada a terminar ese legado. Claro, claro. Lo que no sé es cuán importante es eso como para cerrar tu ciclo, en el fondo, si la tarea de otro puede cerrar el ciclo tuyo. Y ahí se Hoy, confunde en el sentido de que si era tu tarea o no, o sea, la tarea de Julie o no, el terminar esta sinfonía. sí, yo no sé, esa es una de las preguntas que me sigo haciendo. Sí, como es bueno, para mí Blue es una película que me plantea muchas preguntas siempre, entonces me gusta esta sensación de que hay cosas que no logro resolver, que no logro como... Me encanta sentir que hay cosas que no entiendo en esta película y lo encuentro en la zorra, así como, oh, qué bueno que todavía no lo entiendo. Eh, pero claro, yo pensaba un poco como en cómo se plantea eso que es efímero, ¿cachai? Ujú. Como esta obra que se supone que es una cuestión monumental que vamos a ver en algún rato y que queda, pero que queda perdida de alguna forma, eh, que ella como que empieza a armar de nuevo, que aunque la arme de nuevo, de todas formas va a sonar una sola vez, ¿cachai? Es y ella está como con la recurrencia de esa melodía que,
que es súper, o sea, que va a terminar. Esa melodía va a terminar en algún momento. Y que es como la vida también. Como, Es bacán encontrarse. Yo creo que todas las películas te llevan a preguntas. Tú ves una película y te haces preguntas, ¿te gusta o no te gusta? ¿O qué quiso decir el director en este caso? ¿O por qué dijo esto? Pero hay películas como esta que siento que son tan relevantes, como que de verdad, como decís tú, te dejan con preguntas. ¿Qué significará esta lágrima en este lugar? ¿O esta gota de agua en tal lugar? El simbolismo de la piscina también como un lugar totalmente azul y de libertad, pues, como es el agua. ujú. Entonces, mira, hay alguien que está, dice, Astrid, dice que algo Sí, que tiene más preguntas que respuestas es siempre más estimulante e interesante. Creo yo al menos. Por eso funciona tanto la trilogía y todo su decálogo. Y claro, demasiado. claro, porque en el Eso fondo sí. no te dejan las cosas, no te sirven las cosas en bandeja, sino que también te deja un espacio para poder discutir, reflexionar y, no sé, pues, pensar un poco más el contenido de una película. Mm, sí. Lo otro que a mí me llama la atención respecto como al tiempo de esta película es algo que señaló la Maca Polanco el otro día en nuestro Instagram. Y decía, no sé si fue en el Instagram o en Twitter, no me acuerdo, Ujú. pero dijo, eh, es como, es como la última gran película de la Europa que era, ¿cachai? Y tiene toda la razón. Estamos hablando de una película que se sitúa de alguna forma en toda la época pre-unificación, Claro, antes del euro, ¿cachai? Eh, es una Europa que ya no está, que no, una forma de ver además las cosas, el lugar, el territorio, el país, que tampoco existe. Entonces, y está al lado, siento yo, como no sé si el 93 no es tanto rato. exacto, sí. Sí, y bueno, con esta película se ganó el León de Oro para la mejor actriz y la mejor foto, que esa es otra de las patitas que uno tiene que sí o sí destacar, que es Slavomir Itziak, no sé, tenemos puros nombres raros en este programa. Ni Eh, una vocal para pronunciar, nada, nada, ni una Itziak, vocal, ¿no? Slavomir. Ganó mejor fotografía y pucha, sí, o sea, en el fondo como hablábamos la semana pasada de Osu, que no tiene nada que ver, es un mundo completamente distinto, en este también, también la fotografía juega un papel súper importante y también tiene estas visuales poéticas que puede ser una taza y un mantel, pero te evocan cosas, te transmite cosas a través de la imagen. Sí, sí, esa historia que yo me acuerdo, la vi hace tiempo, que es el rollo con el terrón de azúcar Mm, que se moja en el café. sí, Eh, Hay una historia acerca de cómo deciden qué terrón de azúcar se va a mojar. Y es que había terrones que se mojaban más rápido y terrones que se mojaban más lento. Y que lo que hace es como mandar a su equipo a revisar terrones de azúcar. Como imagínate. compramos todos los terrones de azúcar que hay, ¿cachai? Porque decía, porque no, si se demora mucho, igual no tiene sentido demorar esta escena. Y si lo hace muy rápido, te quedas sin esta sensación como del tiempo que está pasando, ¿cachai? Entonces hacen el experimento de de filmar terrones de azúcar que se están mojando, hasta encontrar el terrón adecuado que te puede dejar como la escena. Y la verdad es que eh, Increíble. ahora cuando la veíamos era como, ahora viene el terrón de azúcar, porque igual como que estaba pendiente de eso, porque siento que cierra toda la escena en la que llega este chiquillo que era asistente de su marido, eh, llega a buscarla. Entonces tenés como toda la atención de que ella ha ido a ese café, que está yendo mucho a ese café y se encuentra con este sujeto que viene como a saber que ella está. Y, y ella, y luego de que él se va, ella agarra su terrón y lo moja. Y es un poco como eh, un tiempito cortito Mm, que ujú. corre, un poco para darle la vuelta a la situación.
Sí, y también asumiendo que el tiempo transcurre, porque el tiempo pasa. Es una cuestión tan simple, siento yo, como es tan simple y también es tan significativo que al final como que cada uno de los detalles que te entrega la película tienen un sentido mucho más profundo, claro. mucho más extremo que lo que te están diciendo. Y ahí, claro, el director de fotografía, siento yo que la hace toda. Concuerda demasiado bien con lo que quería hacer Kieslowski, creo yo. Me encanta ese espacio que se le da al silencio. Cuando ves a la protagonista con la mirada perdida, como evocando el pasado, pero con este deseo profundo de poder despojarse de eso y vivir de nuevo, porque también entendamos que también el contexto de ella es un contexto súper privilegiado, en el fondo es una casa gigante en la que viven, casi como una especie de castillo, con su marido y su hija, eh, y ella decide dejar vender todo y dejarle, incluso apoyar a su mamá, que también está como una suerte de asilo de ancianos, y dejar cubierto como económicamente a la jardinero y a la empleada de la casa, en el fondo. Ujú. Entonces, es como esa preocupación también de no mandarse a cambiar nomás y dejar todo tu pasado, sino que es súper previsora, súper preocupada, incluso de después en las últimas escenas también de la mujer que también acompañaba a su marido, de su amante en el fondo. Ujú. Sí, sí, pues. Hay un rollo ahí a propósito de la mamá, Ujú, que también me gusta caleta, porque, bueno, claro, tenemos como este tema en que el abogado le pregunta, ¿no es cierto? Así como, bueno, ¿y usted cómo va a vivir? Cuando ella dice, ya voy a, como, vamos a vender todo, todo se va a ir a esta cuenta, vamos a pagar como esto y esto y esto, y déjeme a mí como hacer mi claro, cosa. sí, Eh, y ella le dice, no, yo vivo de mi cuenta. Y después cuando va a buscar sí, departamento, le sí. preguntan qué es lo que hace, y ella le dice, nada, ¿cachai? Sí, porque Absolutamente, claro, le pregunta, ¿y usted trabaja? No, ¿qué hace? Nada. Así como, ¿y qué va a hacer? Nada. Es absolutamente nada. fuerte. Es como, sí, también yo siento que, o sea, el nivel de desprendimiento de Julie en ese rato es tan como enorme que incluso definir algún tipo de trabajo en la sociedad la define. Y ella escapa como de esa definición también. Eh, porque ella podría haber sido, bueno, de hecho sigue después haciendo composiciones y todo, Claro. pero no, pero como tratar de no definirse respecto a eso, lo encuentro también muy potente en ese contexto. El Y rollo con la mamá, sí, sí. el rollo con la mamá, que es una cuestión que me tenía también muy, que me ha tenido, diría yo, muy mm, como interesada porque hay una relación respecto a lo que vemos por la pantalla de la televisión. Sí, eso te iba a decir. Sí. Cuéntame tú, entonces. Dime tú. Nada, porque está la Yuli va a ver a su mamá a este centro. La mamá al parecer tiene Alzheimer o demencia senil, uno de ese tipo de trastornos, porque como no la reconoce, le dice otro nombre. Pero lo interesante para mí, por lo menos, es que esta mamá siempre, cada vez que la va a visitar, está viendo videos de deportes riesgosos. Mm, Que primero hay gente que se tira como en Benji y después hay alguien, no me acuerdo si es, ay, no me acuerdo, como esta slackline que está caminando por la cuerda floja. sí, 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 Entonces, como que al tiro dije, esta cuestión es riesgo. El riesgo de que estás tomando, de poder seguir caminando por esta cuerda floja teniendo en cuenta de que te puedes caer o darle nomás, darle, ya empezaste, termínala. sí, sí, pero hay una sensación para mí respecto como a que sea tele, ¿cachai? Que sea como siempre a través de esa pantalla y que se parece también a este rollo de que Julie ve el funeral de su esposo y de su hija a través de una También, pantallita también, a también. través de la tele. Y ahí ve la cara del ayudante, ve la cara de su mamá, que está ahí como invitada Sí, al funeral. Entonces, claro, también tienes como esa relación que siento que es una relación que nos está persiguiendo ahora también, acerca de
de cómo te relacionas con el exterior o con la realidad a través de esa pantalla. Y me parece, en ese rato no había, pero el año 93 no había ninguna posibilidad de pensar en relacionarse como Claro. a través de pantallas. Eso era el No, futuro. claro, claro, era lo supersónico, Mm. ¿cachai? Me Entonces, que acordé igual que se rollo a- ahí, ¿Mm? Que no, a través de una pantalla vimos ¿cómo se llama? Cuando cayó el muro de Berlín. claro, claro que sí, po. Y también, sí, también tenéis razón, en el fondo, cómo a través de este dispositivo electrónico puede... Porque claro, ella no puede ir al funeral de su familia porque está en el hospital. Ujú. Entonces, que es el amigo, no sé quién, El ayudante es el ayudante Patricia, de Patrice sí, le va a dejar una mini televisión donde ella puede ver esto. Y sí, también, claro, ahí se le presenta otro personaje que es la vecina, una de las vecinas que viven en este edificio donde ella se cambia a vivir, que ujú, también es súper importante, encuentro yo, porque también es como la antítesis de ella. Y le pregunta por sí, qué no llora, así como está llorando, no, y no, como que no suelta la lágrima en el fondo. Y la otra es mucho más expresiva, trabaja en una suerte de burdel. Eh, Está como esta contraposición entre las dos actrices, y cómo la saca de alguna u otra manera del silencio. sí, sí, pues está ella, esa cuestión lo encuentro muy notable también, porque estamos hablando estamos hablando de la libertad, estamos hablando de despojarse y aparece este personaje que opera como desde esa libertad, desde ese, eh, no sé cómo, como casi desde la caricatura de la libertad, Ujú. ¿cachai? Como el Como, libertinaje. claro, una cosa así. Y que también se contrapone a lo que está haciendo Yuli. Sí, al final ella lo que está buscando es deshacerse y está esta escena en la que Yuli tiene que ir donde su amiga, porque la amiga la llama para hablarle del rollo que significó para ella ver a su papá en el lugar donde ella baila. Claro. Y, y claro, es así como eh, lo- para ella constituye también una atadura. Es como, pucha, eh, no sé, no quiero que mi papá me vea. No, nunca le queda claro si es que no quiere que su papá la vea haciendo lo que está haciendo. No sabemos si le complica que su papá sea una persona que va a ver ese tipo de Mm. espectáculos. Ujú. ¿Cachai? No queda claro tampoco, pero claro, tenéis como esas posibilidades Y de que... ahí también hay una nueva pantalla. Cuando la amiga le dice, Claro. ¿eres tú? Y están haciendo una entrevista al asistente de su marido en un noticiero con esta periodista que le va a preguntar. Y ahí descubre cosas también Julie, en el fondo, porque desclasifican algunas partituras y también algunas imágenes, unas fotografías que tiene guardadas el marido en su escritorio y descubre también algo que a lo mejor puede parecer cliché, como que yo me esperé eso. Eso no sé si no me gustó, no sé, fue como ya, obvio que sí. Pero, pero, pero sí, en el fondo descubre cosas y a través de esas cosas que descubre también se manifiesta de cómo es ella, cuál es su esencia. Porque en el fondo ella como hablábamos, pues se saca toda esta imagen de persona privilegiada, de persona con lucas, qué sé yo, pero Mm, tiene una esencia que marca la historia en el fondo, de que es una persona que tiene empatía, que es sensible, que puede llegar a ser que una buena persona, y eso no va a cambiar, sea cual sea tu vida en el fondo en el futuro. claro, porque de hecho... Eh, nosotros estamos contando toda la película, si alguien no la vio, la va a tener que ver ahora. La- Pero es de eh, 1993, ya ha pasado sí, tiempo. ya pasó. Oye, Gonzalo dice, la mamá es Emanuel Riva, y sí, po. Y Manuel Yo Rivas. sé que se me había olvidado que era ella. Y hoy día cuando vi los créditos, fue así como, ¿de veras que es ella? Me impresioné caleta, la verdad, de verla. Eh, claro, lo que descubre Julia es que su marido tiene un amante o sea, ella descubre que tiene un amante y luego descubre que esta amante estaba embarazada.
Exacto. Eh, y ahí tenemos una conexión con Blanc, que es la que Ya, vamos a ver la próxima semana, porque Julie va al centro de justicia, que es donde trabaja la, la amante de su marido, y en el centro de justicia se está desarrollando un juicio que ujú, es el juicio con el que empieza Blanc. perfecto. Entonces aparece la Julie Delpy también, ahí como otro rollo. Pero me encanta eso también, que sea como, es una sola conexión. La trilogía está unida así como por estos hilitos que son como muy, muy frágiles, si se quiere. Eh, no solamente visuales, sino que también es como, aquí estamos hablando de la libertad, pero también surge como el hilo de la fraternidad del que vamos a hablar después. Y Ujú, surge el hilo de la igualdad y de la igualdad. empatía en ese espacio, en el espacio del centro de justicia, que es un poco como decir, como, o sea, yo asumo que están como muy dentro de la institución también, ¿cachai? Como onda, en este lugar es donde este tipo de valores es Claro, donde se tiene que representar. Entonces igual es como, ya sí, te entiendo como el te entiendo, razonamiento. sí, sí, ¿Tú viste ya. el decálogo? ¿Decálogo? El decálogo no lo he visto, ¿No? Ah, no, ya. Ya, yo no, yo no, tampoco. Que sería interesante también repasarlo. sí, eh, sí, no, lo que vi después de esta fue la doble vida de Verónica, Ya. que esa película yo la encontré en un videoclub de barrio en la sección de porno, porque tenía ese nombre. Claro. Entonces estaba caché así ¿En la como, no sé. cortina? Claro, no, pero era así como que estaba el estante de películas para adultos, se llamaba. Ajá. Y en el estante de repente veo la caja de VHS que decía la W Verónica y dije, sí, pero esta cuestión no se trata de eso, pero me la llevo igual. Ese fue mi acercamiento. Pero no, el decálogo no lo vi, nunca lo vi. Ya. Pero creo que es como muy buen tiempo de revisarlo. Es que eso me gustó, que no sé si habrá diferencia ahora que te quería preguntar a ti, porque tú cuando viste por primera vez esta película tenías, ¿cuánto? ¿18? Sí. Una cosa así, y yo esta es primera vez que la veo. Entonces, Oh, cómo también la importancia de ver una película cuando eres más chico, más joven, y ahora verla un rato después, cuáles son las características o las sensaciones que te deja esa experiencia? Puedes descubrir más cosas o ver las cosas de distinta forma, porque yo, por ejemplo, agradezco haberla visto ahora, porque pienso que de haberla visto hace unos, no sé, 10 y algo años atrás, a lo mejor no hubiera entendido nada y hubiera fue como, ya, esta película, no sé qué. Pero ahora como que la sentí muy cercana incluso. sí. ¿Sabes que a mí me pasó en este visionado que a mí nunca me había conmovido tanto esta búsqueda de la libertad de Julie como hoy en la tarde, digamos, estamos hablando así como al ladito. Nunca me había conmovido tanto y creo que nunca me había dejado tan destruida el final. Sí, culpa de la cuarentena, las hormonas, lo que era, pero siento que este final gigante, apoteósico, que además, esa cuestión, yo no sé cómo resuelve uno como director hacer una escena como la que hizo para terminar una película. Es como, señor, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cuál es su problema? Eh, que es el final de la película es el coro de la sinfonía. El coro que está además basado en una lectura que corresponde a una carta de San Pablo, eh, que es la que habla que el amor lo puede todo, que dice una cosa como que aunque yo hablara la lengua de los ángeles, si no tengo amor, soy como metal que resuena. Ese es el inicio de esa lectura. Y que la han ocupado caleta para el cine, así como que yo me acuerdo que salió en La Misión, por ejemplo. Ok. Salió en La Misión, sale ¿cómo se llama?
japonesa, anime. Eh, se me olvidó, se me va a olvidar ahora. Pero es una cuestión muy épica. Sí, pues no, Resuena, es fuerte y va sí, repasando como la actualidad de cada uno de los personajes. Que ahora sí, esto es muy típico de algunas series de televisión, que hay una sí. transición donde van mostrando cómo se va dando la historia, pero entre todos los personajes y todo esto lo hila una canción, un tema. O sea, para mí en este rollo es como de qué manera todos estos personajes que interactuaron entre ellos Claro, reflejan de alguna forma la libertad alcanzada o la ilusión de la libertad alcanzada. Que yo creo que es más eso. Es como que todos estos personajes al final están como en la ilusión de la libertad. Y claro, tienes como toda esta pasada por todo el personaje haciendo como todas las cosas que están haciendo. Y, y la escena final, la mirada de Juliette Binoche, que no te está mirando a ti, sino que está así como mirando para el otro lado, y logra llorar, y el claro. azul inunda la pantalla, y yo dije, oh, coche madre. No tengo otro concepto, perdón. Pero Es fue como estar en un teatro cuando explota en el fondo esta conjunción de instrumentos, los bronces, el violín, la flauta, no sé qué, y es como una cuestión así magnánima que al final te deja ahí y corte. sí, sí. Y los créditos, listo, chao. Y Quédate eso tú fue con tus emociones. fue Sí, así como, oh, la cuestión, no. Como que de verdad yo sentí que no estaba preparada como físicamente para esa cuestión. Y claro, y ver como esta imagen de verdad, que es como el rollo como del azul que lo vuelve a inundar todo, ¿cachai? A través de esta ventana en la que Julia está llorando. Y es como, oh, la cuestión. Y uno sufre, pues. Si al final lo que has visto es todo el recorrido de esta mujer para poder sacarse como todos estos claro. rollos de encima y Pero en el vuelve. fondo, esta invitación como a vivir el dolor también. Sí, sí, Porque uno de repente, claro, es como, no, si estoy bien y no sé qué, y seguís con la vida y tratáis de dejarlo atrás, pero de alguna u otra forma te encuentras hasta que te inunda y es como esta sinfonía en el fondo que te hace explotar por dentro o por fuera. sí. Claro, aquí acá el Pedro, que está acá al lado, decía, pero también es como una forma de entender de qué manera ella termina de vivir su duelo, po, ¿cachai? Y que al final como que este duelo no tiene que ver, o sea, poder sobrevivir al duelo no tiene que ver con soltarlo todo, sino que con aceptarlo, Ujú. ¿cachai? Y aceptar además que uno es quien es, no tiene como forma de eso. Hay aquí Rick Sí. dice, Zizek tiene un libro sobre Kieslowski que aborda el tema del llanto, porque Kieslowski decía que dejó los documentales porque no soportaba el llanto de verdad. Yo te creo. A mí Me cae bien. te creo. Sus apreciaciones son raras y me cae bien. Sí, el tema del llanto es... Dicen que los actores es más fácil que lloren que rían, que hagan reír. ¿Será la relación con el llanto algo muy, a lo mejor muy facilista, de mostrar el dolor a través del llanto? Hoy sí puede ser. También Cómo como, manifestar el dolor a través de la imagen, a través no sé, de la gesticulación, a través de las palabras, a través de las acciones, que sea más allá del llanto. sí. Es que aquí yo siento que la escena en los tiempos en los que salió esta película era como la escena que mostraban de la película, que Julie sale de su casa, se lleva como estas cosas en la caja y la lámpara en la caja y pasa por un muro y se rompen los nudillos. Sí, Después de que habla con su ama de casa y su ama de casa le dice, lloro porque usted no llora. claro. Entonces siento que esa es como una forma de mostrar de la búsqueda del dolor, siento yo. Mm. Como del dolor físico, así como por dónde me salgo, por dónde exploto, ¿cachai? Y anda después ahí con la mano para el gato. Pobrecito. Sí, Y pero otras situaciones también como esto de enfrentarse a los ratones, por ejemplo, a esta plaga que hay en su departamento. Bueno, en el fondo ya, de una ya contamos toda la película, Lupin.
Sí, ya la contó. Pero ¿cómo se enfrenta a este miedo? Porque en el fondo la mamá le pregunta si acaso tiene miedo y ahí por primera vez dice que sí, porque tú la ves muy, muy resuelta, muy, a pesar de su dolor, muy decidida. Es como no me preguntéis ni una cuestión porque yo voy a irme a vivir sola y yo sé lo que hago, pero en el fondo también hay miedos que no, que van surgiendo a través de la trama. Sí. Eh, Eh, ¿Qué? El Felipe dice, había Sí. mencionado como los cortes televisivos de la película. ¿El Decálogo no son películas para la TV estatal de su país? ¿Sabéis que no lo sé? Ahí mira, Astrid dice que sí. Que eran pelis para la tele polaca. Ahí el tiro a uno le baja así como la envidia por lo que, ¿cachai? Como, pero, Televisión estatal, amigos. ¿qué? Si quiero televisión estatal que haga películas así. Sí, claro, en esa visita en la que Jolie le habla a su mamá sobre el rollo con los ratones, y Ujú. ella le pregunta si le tenía miedo a los ratones cuando era niña. Su mamá le dice, no, tú no le tenías miedo, pero la está confundiendo con su hermana. Con Y su le hermana. dice, Julie les tenía miedo. Heidi. Eh, claro, y vuelvo como al rollo de la que tú eras antes, ¿cachai? Como agarrar de nuevo ese hilo de esa que eras tú antes, esa le tenía miedo a los ratones. No sé si la que es ahora le tendrá miedo. Es esa como la lectura que... Los diálogos de esta película. Oh, la cuestión terrible. Y no se necesitan tantos tampoco, porque No, po, tampoco es una película que tenga gran cantidad de palabras orales, digamos, habladas, sino que con un par de cosas o un par de frases tú decís muchas cosas. claro, cuando dice, cuando le preguntan, ya, primera entrada en el café, y ella está sentada. Ya sabemos que ella se cambió, que ya está en su departamento nuevo y toda la cosa. Eh, Pasa el mesero, le pregunta, ¿café y helado? Y ella le dice, sí, como siempre. Mira la cuestión maravillosa para hacer elipsis. ¿Cacha? Claro, Así como que, ya, pues sí, como que ha asumo que pasado un es rato, claro. mucho rato, porque si es como siempre, ¿cachai? Y decía, oye, la cuestión, es como una frase para hacer elipsis, te amo, descontroladamente. Sí, esas son como cosas chicas. Que, No, es que son los detalles. Estuve leyendo un ratito antes de empezar el programa y, y también, claro, el maestro de lo simbólico, a Kieslowski. Y sí, pues todo el rato, en el fondo yo soy súper novata, novata como la semana pasada con Osu, también me toca hoy día hacer la primera película que me encuentro con este director. Y la cantidad de símbolos que hablamos hace un rato es impresionante. En el fondo no creo no creo que lo diga todo. O sea, que si todos nosotros vemos la película al mismo tiempo, no creo que todos veamos lo mismo al mm, mismo tiempo. Y eso para mí es lo interesante, en el fondo poder conversar de este tipo de historias, que cada uno tenga una visión o una idea de lo que vimos, me parece súper interesante. sí. Eh, yo creo que no sé, ahora en este rato estoy así como muy curiosa respecto a qué es lo que podrá pasar eh, con la lectura final de la trilogía, porque Blue es una película que yo me repito harto en la vida, digamos, Ujú. pero ya creo que la he visto súper poco y Ruth creo que la he visto menos. Ya. Entonces, eh, también está como esta posibilidad, que lo encuentro muy la zorra, de que, dado que estas películas están interconectadas, eh, no sé cuál será como el sentimiento final de todo, ¿cachai? Claro. No sé si hay algo que cambiará. Y esa cuestión también lo encuentro notable, o sea, como que tengas un director como con estas obras y que haya logrado hacer películas que de alguna forma pueden mutar súper bien con el tiempo, porque estas cuestiones no quedan ahí como suspendidas ahí, En el ¿cachai? limbo. No, pues no son.
no son piezas de museo, ¿cachai? Son cuestiones que mutan caleta Claro. y es algo bueno, que pasa con uno también, pero eh, me llama caleta la atención cómo se manifiesta esa condición de obra maestra en este caso específico. Que no sé, no sé cómo, no sé cómo podrá ser el visionado con las otras dos. No me Con acuerdo la cómo. otra, no, y después hacer una conclusión en el fondo, porque ahora cuando dijimos que íbamos a hablar de esta película, hubo algún par de amigos que me dijeron, oye, esta es la mejor de las tres, como que dieron esa opinión. Pero Ya, claro, es tan abierta es tan subjetivo todo que en el fondo hay que ver las tres y poder concluir cosas también, porque claro, lo que decís tú, pues están las tres unidas por estos delgados hilitos que decía rato, que sí, de una u otra forma también son una sola a pesar de que es una trilogía, y por algo también están unidas. Entonces, sería interesante después, cuando terminemos con Rouge, con Rojo, poder sacar algunas conclusiones de las tres. sí, sí, No sé cuál es mejor, cuál es peor, no sé. Ah, y a todo esto, la película la vimos a través de Cubit.tv. Ahí están las tres películas sí, de ese director. sí. Están esos tres. No sé si hay más, eh, no sé si hay más de Kieslowski en COVID. La No verdad me que fijé, no me fijé. Mira, acá dice, es que Azul es la más potente y se nota a la hora de evaluar la trilogía. Y claro, sí, es la primera que hizo, seguramente la que dio el paso para hacer las demás, entonces me imagino que tiene una carga emocional también súper fuerte. sí. No, como te digo, nunca vi, no vi tanto las otras dos. Eh, las vi harto de fan que era, pero no las vi, no tanto como esta, digamos, que esta ha sido una Ya. película que he revisado harto como en la vida. Oye, sobre la banda sonora, Ujú. me interesa tu visión de, de persona que escucha más bandas sonoras que yo. Sí, o sea, bueno, voy, de nuevo un nombre extraño. Voy a decir el apellido nomás, porque Prisner, el compositor de la banda sonora, que ay, es potentísima los sonidos que ocupa, el ambiente que logra crear para ir acompañando esta historia es súper potente, porque en el fondo acompaña tanto el dolor con una, mira, la media banda sonora de ese Felipe. Acompaña el dolor, pero también acompaña ese como fuego interno que quiere salir de la protagonista y que es acallado por cosas, por el pasado, por situaciones, por personajes que se presentan. Y lo que te decía recién, esto de irse a negro, lo que hablábamos de irse a negro con una parte de la banda sonora, eh, encontré súper bueno ese recurso. En el fondo, como en vez de quedar en silencio, ocupa eso como un leitmotiv cada vez que recurre a este silencio, hasta que alguien le pregunta algo y ella se va, y vuelve, y responde. Y claro, pues en el fondo esta hermosura de presentar una partitura de una obra musical y poder seguirla tanto como tú como espectador, de forma visual y también auditiva, lo encontré súper potente. Sí. Y es Eh, bonito, es bonita en su porque no son sonidos dulces, son sonidos más bien potentes. Y eso lo hace hermoso también al mismo tiempo. sí. Hay eh, está esta escena en la que están como armando una parte Sí. y el ayudante Olivier se llama, Ujú. le muestra lo que está escribiendo y suena como de la forma en la que él la tiene escrita y, y ella le dice, ya, pero saquémosle El piano. no, era la percusión, saquémosle Ah, la la percusión percusión. y Y vuelve a después sonar. reemplazan. Sí, Ay, esa sí. cuestión también me gusta mucho Sí. porque es como que está construyendo y deconstruyendo todo el rato es como si la banda sonora se estuviese armando y desarmando dentro de la película. Claro, y en el fondo es como después reemplacemos el piano por una flauta. Y también suena ahí en vivo, entre comillas, y cuando ella va a buscar porque ella se quiere deshacer también de la partitura que está trabajando su marido, que ya está muerto, Ujú. la va a buscar al lugar donde la estaban guardando y la tira al basurero. Y esta máquina del camión de la basura, cuando la tritura, también suena.
También claro, y suena como esta música va lineal y de repente como que se va, como cuando el disco se desinfla. Claro, sí, sí, ese recurso está muy rico, me está gusta bueno, mucho. sí. Mira, y Ok, Cristian dice que azul es la mejor, después rojo y al final blanco, que es como en el orden en el fondo, la apreciación personal de Cristian. sí, claro, y la Astrid nos dice que nunca logró conectar con Rubio o con Blanco, como con Blue. Sí, no sé. O sea, coincido, pero estoy súper curiosa de lo que pueda pasar con las otras dos. Sí, Tengo pues y ahí. además que de cuándo que no las ves también. Caleta rato, caleta. Así como que Julie Delpy todavía no hacía ni Before Midnight. Imagínate, O sea, jovencísima. súper joven, súper joven. Sí, pero El decálogo, sí, ahí también la diferencia, por ejemplo, de una del decálogo que vi varias veces en esa época. ya. Claro, es como, claro, es una invitación también porque son del 90 y tanto, 93, el decálogo no sé de qué año es, pero debe ser por ahí, de esa década, ¿o no? Eh, volver a ver estas películas que parece que fuera hace tanto tiempo atrás y no es tanto. No, no, sí está al lado. O 15, sea, claro, 15 años. o sea, para uno no es tanto, eh, porque uno vivió en los Eh, 90, entonces como que sí está acá al lado, pero no sé. Eh, ya, mm, el decálogo más anterior, anterior. dice Cristian. El rollo Eh, religioso y claro, seguro, sí, pues, desde lo más lógico que es este regalo de la cadena con el crucifijo hasta la obra que decís tú que es de San Pablo. sí, sí. Eh, El poder perdonar, el poder el sentimiento de culpa, todo eso tiene que ver con el rollo religioso. Con, bueno, y yo interesante. me acuerdo súper bien del el rato en que falleció Kieslowski. Ujú. Y en ese rato, no me acuerdo del año en que falleció, pero en ese rato lo que se dijo es que lo que estaba preparando era una trilogía nueva que se llamaba Paraíso, Infierno, Purgatorio. Eh, 3 años después de esta película. claro, y esa era como el proyecto que estaba en ciernes en el momento de su muerte. Eh, claro, a mí, o sea, tengo como la sensación de que sí, que hay como algún tipo de rollo religioso desde lo judeo-cristiano y que se entiende súper bien, pero, pero creo que esto como que se aleja un poquitito, por lo menos esto, como que se habla como de estas pulsiones humanas también, que están un poco más alejadas de la culpa. Siento que que Julie es un personaje que está súper limpio respecto a eso. No tiene como ese tipo de rollo. Pero está al Eh, revés, po. Está como el estado de la compasión, quizás. está ahí. De Sí, este amor así como incondicional, de casi que poner la mejilla en la otra mejilla. sí, es una, no sé, tengo como un sentimiento ahí encontrado. Creo que tendría que leer más sobre la película Ujú. o sobre la obra en general En de general, Kyo. claro. Sí. Sí. ¿Hay alguna, ustedes saben si hay alguna biografía de Kieslowski? No lo puedo pronunciar. Yo siempre le he dicho Kieslowski. Y si alguien Kieslowski. y si alguien me dice que no, lo siento. Sí lo voy a decir. Kieslowski. Sí. Bueno, sería interesante poder saber si hay alguna biografía como para poder cachar. A mí me gusta eso, leer las biografías de los autores y saber por qué hacen lo que hacen. Sí. Eh, perfecto. Mm, Yo ya, sabía que el decálogo tenía que ver con eso. claro, Tenía que ver tiene como sentido. con los mandamientos. Como los Así 10 que mandamientos, claro. sí, sí. Bueno, la banda sonora se encuentra en los Spotify. Ah, la raja, bacán. Eh, o sea, la última vez que me metí estaba, así que no sé. Y la película, como tú decías,
está en Cubit. En Qubit, la banda sonora definitivamente es como para sentarse en un sillón, apretar play y apagar la luz, así como Yo para... esa canción la escuché mucho tiempo en la vida, así mucho, mucho. Y como en Deezer también, ya. Eh, sí, hay que evitarla si uno está particularmente intensa. Es así. Sí. Como En estos tiempos, en estos tiempos, claro, claro. Y eso, yo no tengo, llego así como al momento en que ya no tengo, en este momento no tengo nada más que decir. Podemos seguir hablando. mira, Eh, acá dice Kisovsky. Escuché que lo pronunciaban alguna vez en las Europas. Kisovsky. aquí está. Ya. Cuenco de Plata. Ah, Cuenco de Plata son estos locos que sacan como Lynch por Lynch. Y, perfecto. por Ya, sí, sí. son ellos, ¿no? Hitchcock. Bates Ellos son Hitchcock. Cuenco de Plata. La de las portadas azules. Parece que sí. Lo voy a buscar. Sí. Bacán. Eh, sí, pero no, eso. Yo siento que todas las conversaciones que se puedan tener sobre esta película son aproximaciones que no logran hablar de la grandiosidad de la película. Entonces, si hay alguien aquí que no la haya visto, sí, dice la Astrid, es de eso. Ujú. Si hay alguien aquí que no la haya visto, la recomendación de verdad es verla. Eh, no, no es cine incomprensible, es No. una cuestión muy humana, muy, muy sobre las cosas que hacemos, sobre la vida que llevamos. Eh, está llena de elementos que a uno le pueden hacer pasarse otro rollo. La viejita que lleva la La botella, botella, sí. es como, Sí. El niño que los encuentra, o sea, que en el fondo es protagonista, testigo, perdón, del accidente, que después la también, busca para entregarle una cadena. Sí, sí, está lleno a lo mejor tú puedes decir así como podría estar o no estar ese personaje, pero en el fondo todo tiene algo que decir. Eso es lo interesante. el flautista. Flautista. Ahí me quedó esa duda con el flautista. Me quedó esa duda de quién era el flautista, que si era una persona de la calle, digamos, o porque después se baja de un auto. Claro, de un auto como elegante. Sí, Sí, sí. No, me gusta pensar que las obras no surgen solas, que hay mucha gente pensando al mismo tiempo ujú, en las obras, entonces como que por eso que él haya tocado como algo que parecía una algo que parecía que se parecía a la obra de su marido, claro, sí, hay mucha gente pensando en eso. Y el el gato que cuando gato. cuando lo llevan en brazos tiene las patitas así. Sí, está como así, pobre gato. No, por Podría haber favor, sido no el me... héroe de la película, podría haber sido el héroe. No lo vamos a saber nunca. Pero sí, 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 no, pues te das cuenta que cuando uno está pasando por momentos súper dolorosos como es la pérdida de un ser querido, lo ves en todos lados. Ya sea por una palabra, por alguien que se parece, por un olor, por un aroma. Entonces es muy probable que esta melodía también haya viajado por todos lados, en el fondo, como para hacerse presente en cada situación, como el flautista, por ejemplo, de la calle. sí, sí, no, pero Nos, que- fantástico. nos queda 1 minuto 10. 1 minuto 10. Vamos a hacer recomendaciones, aparte de... Dale. eh, no tengo ninguna recomendación como específica esta semana. Me gustaría que vieran el documental de Walter Mercado en... Ah, ¿verdad? Sí. Veanlo. Yo vi bueno, mañana, el lunes va a salir el nuevo capítulo de Blondie Snack Bar, programa radial de la Blondie, en donde le ¿Sí? meto ahí cháchara de algunas películas y voy a hablar del Chacal de Nahuel Toro, que está cumpliendo 50 años este año, y de Atleta A, que es un documental que está en Netflix, que está bien bueno, que es un reportaje, digo un reportaje porque está contado así como bien periodísticamente,
sobre los abusos que cometió Nazar, un médico de la Asociación de Gimnastas de Estados Unidos. Está bien bueno, interesante.